El LG UR8750 es un modelo del 2023, es un Smart TV 4K LCD con retroiluminación LED directa sin función de atenuación local. Tiene panel VA al menos en ese tamaño de 55 pulgadas y también en el de 86 pulgadas, pero en el de 65 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, tiene panel ADS. Esto es importante saberlo porque el rendimiento en escenas oscuras de un televisor LCD LED con panel VA será mejor, mostrando menos intensidad del efecto conocido como clouding o nubosidad. El rendimiento de este modelo en escenas oscuras no es perfecto, pero es muy bueno y es mucho mejor en comparación a una versión con panel ADS o IPS. En cuanto a brillo y colores, muestra resultados más que decentes, teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama de entrada. Es compatible con tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG y algo que él llama HDR10 Pro. No es compatible con Dolby Vision y tampoco tiene filtros de color extra. Las tecnologías de alto rango dinámico solamente se pueden activar o desactivar de forma automática. Aún así, pienso que la calidad gráfica general es buena. Asimismo sucede con el trabajo de escalado de imagen, el cual desde mi punto de vista es muy bueno, mostrando resultados nítidos y con casi nada de partes pixeladas, aun cuando el contenido tenga muy baja resolución. Recuerda simplemente que ningún televisor mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de los reflejos no es el mejor debido a que tiene panel VA y no tiene una altísima cantidad de brillo, pero el resultado tampoco me parece terrible. Pero los ángulos de visión sí son terribles, lo cual es normal debido a que tiene panel VA, por ende los colores pierden mucho volumen al observar la pantalla desde un ángulo amplio. La uniformidad de colores grises es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es algo muy relevante a la hora de ver contenido con mucho color, especialmente deportes, por ejemplo. El manejo del movimiento de este modelo es bueno debido a que el parámetro TrueMotion se encarga de reducir considerablemente el efecto de vibración o conocido como judder en caso de así requerirlo. Funciona por ejemplo al usar aplicaciones de streaming o al conectar algún dispositivo a algún puerto HDMI. En el apartado gaming también rinde muy bien. El modo imagen optimizador de juego permite que el televisor muestre resultados aún mejores en cuanto al manejo del movimiento, al compenetrarse muy bien con las consolas de videojuegos. Además, este modo de imagen permitiría los menores y por ende mejores tiempos de input lag, en este caso por ejemplo en 4K a 60 Hz. También podrás hacer aparecer en pantalla esta Game Bar, la cual tiene varios modos de imagen predeterminados para que tengas más variedad, sin que esto afecte de forma negativa el rendimiento gaming general. No tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Aún así, nunca percibí efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing, y el efecto ghosting que se puede llegar a notar, especialmente en videojuegos con escenas oscuras, es muy poco y para nada molesto. En cuanto al apartado Smart, este modelo tiene el sistema operativo WebOS propio de la marca LG. La fluidez no me parece muy buena, especialmente a la hora de acceder al menú de configuraciones, a veces se ralentiza un poco. La tienda de aplicaciones es amplia, pero no le puedes instalar archivos externos y las aplicaciones varían de acuerdo a cada país. Cuenta con la función de compartir pantalla, tiene soporte para comandos de voz y un navegador de internet, que es lo que más destaco de este sistema operativo, además por supuesto del Magic Remote. Y ten presente que no es compatible con la función de manos libres. Este televisor tiene un puerto para el cable digital óptico, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI 2.0 y un puerto para el cable de la antena de aire. El rendimiento del sistema de sonido es bueno en general, con un rendimiento más que aceptable, buenas frecuencias, buena nitidez y poca distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Si quieres ver y escuchar el rendimiento de sonido de este Smart TV, te recomiendo ver la review más larga y detallada que te dejo en la descripción de este video. No siendo más, si este te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.